Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto volverlos a ver un sábado más, ¿verdad? Qué bendición que Dios nos permite reunirnos nuevamente y vernos como hermanos en la fe. Y también quiero extender un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Decirles que me alegra mucho que puedan unirse a este momento de estudio y comunión. Y aunque hoy nuestro enfoque principal es venir a alabar como Dios lo estipuló cada sábado a nuestro Dios y Señor nuestro, también quiero tomar un momento para reconocer que estamos ¿en qué mes? En el mes de mayo, ¿verdad? Y el mundo por este tiempo rinde un homenaje a un ser especial y es a las madres. Con respeto y cariño, quiero adelantarme y felicitar a todas las mamitas aquí presentes y también a todas las mamitas que nos ven a través de nuestras redes sociales y decirles que ser madre es un regalo de Dios, una responsabilidad sagrada que refleja el amor, el cuidado, la entrega y también la fe. En lo personal, doy gracias a Dios por permitirme ser madre de dos hermosos seres especiales que han llenado sin duda mi vida de luz. También elevo una oración por todos estos hijos como yo, que ya su madre no se encuentra aquí en esta tierra, pero doy gracias a Dios por permitir que ella, mi madre, conociera del Evangelio antes de irse a descansar en el sueño de la muerte. Al igual quiero y pido también por aquellos hijos, padres que de una u otra forma le han tocado asumir el rol tanto de padre como madre y levantar a sus hijos. Que Dios los bendiga. Aunque mi madre ya no está conmigo, doy gracias a Dios porque Él ha llenado mi vida con amor y propósito a través de mis hijos. Y eso llena mi corazón de profunda gratitud a Dios. A todas las madres que me escuchan hoy, aquí presentes, las mamitas bellas, tanto aquí como a través de nuestras plataformas digitales, que Dios continúe fortaleciéndolas y guiándolas en esa hermosa labor. Bueno, hermanos, ya estamos en la lección número 6. Este trimestre tiene 13 lecciones, prácticamente podemos decir que ya estamos en el ombligo, ¿verdad? ¿Y cómo se titula? Guerreros de la oración. Guerreros de la oración. Y nos invita a reflexionar en la vida de hombres como Daniel, Enoc y Moisés, quienes hicieron de la oración una forma de vida. Y es interesante pensar que así como ellos fueron guerreros de oración, muchas madres también lo son. Tal vez no de un púlpito o de un liderazgo visible, sino en lo secreto, intercediendo por sus hijos, luchando por sus familias y confiando en Dios en medio de las pruebas. Hoy veremos cómo la oración no solamente transforma circunstancias, sino que transforma corazones, fortalece la fe y nos conecta profundamente con nuestro Dios. El texto para memorizar se encuentra en Salmos 116 del 1 al 2. Y lean conmigo, por favor. Amo al Señor, pues ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso le invocaré mientras yo viva. Hermanos, es impresionante que esta cita bíblica
está el resumen de este estudio de esta semana y vamos a analizarlo. El salmista no comienza diciendo, Señor, necesito de ti, sino él empieza con una voz de agradecimiento, de entrega, de amor. ¿Cómo comienza diciendo? Amo al Señor. ¿Por qué? Porque ha escuchado mi voz y mis súplicas. Hermanos, qué hermoso saber que tenemos un Dios maravilloso que no está distante. Él escucha no solamente las palabras, sino escucha un corazón quebrantado. Sigue diciendo, ha inclinado a mí su oído. Esto revela un Dios cercano, atento, interesado siempre a suplir nuestras necesidades. Y ahora viene la parte clave de esta cita. ¿Y cómo termina? Le invocaré en todos mis días. Hermanos, no es oración ocasional. Aquí está el compromiso. No es emoción momentánea. Es la decisión de vida. La decisión que cada uno tenemos en conectarnos con Dios, en hacer de la oración esa unidad. Y vamos a ver qué pasa cuando, no sé si a ustedes les ha pasado en los diferentes escenarios de la vida, ya sean académicos, laborales, por lo menos en mi ejemplo personal, cuando yo estaba en el colegio, siempre tenía una amiga especial y con ella compartíamos todo, lo que era con ella era conmigo y lo que era conmigo era con ella. Siempre estábamos unidas en los trabajos de grupo, siempre estábamos las dos. Pero llegó el momento de salir del colegio. A ella se casó, se fue a vivir a otro lugar, yo me casé, me fui a vivir a otra ciudad y resulta que ya después de que nos veíamos todos los días en el colegio y la amistad siempre unidas, con el tiempo y la distancia, ¿qué pasa? La relación se debilitó. Y esto pasa también en los hogares, ¿verdad? Hay veces estamos en el hogar, pero cada uno está compenetrado y vemos tristemente que mucho de las desuniones, divorcios que vemos hoy es precisamente por la falta de comunicación, de tener una intimidad. Pero hay veces cuando nosotros estamos tan conectados a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, hasta los animalitos, hasta el animalito, que dicen, uy, se parece a su dueño, ¿verdad? Porque son demasiado compenetrados. Resulta que así pasa con Dios, hermanos. Cuando nosotros dejamos de tener esa conexión con Dios, ¿qué pasa? Nos vamos alejando, ¿verdad? Nos vamos alejando. Y hoy vivimos en una generación llena de información, pero vacía de oración, con muchas actividades, pero poca comunión, con apariencia de piedad, pero sin poder espiritual. Y aquí está el problema. Muchos quieren las bendiciones de Dios, muchos quieren y queremos ir al cielo, pero pocos quieren tener esa intimidad con Dios. Ahora pregunto, para ustedes, ¿qué es? Vamos a cambiar la diapositiva. ¿Qué es ser guerreros de oración? Para mantenerse en una comunión con Dios hay que realmente ser un guerrero, porque es una pelea tremenda contra uno mismo. Uno no tiene realmente el deseo a veces ni de orar en todo el día. Y cuando tú insistes en tener esa comunión con Dios, realmente es una guerra permanente con uno y el enemigo está ahí constantemente incitándolo a uno con otras cosas. Pero realmente un guerrero de oración es una persona que persevera. Una persona que persevera en esa búsqueda de Dios. Amén. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Será que alguien
que ora bonito es un guerrero de oración? No, ¿verdad? Así como decía el pastor, estamos en una lucha, no solamente con nosotros mismos, sino una lucha espiritual. Entes que siempre cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, siempre está buscando cómo distraernos. Mire que me pasó algo interesante. Estaba yo orando y de pronto me suena la campanita de Temu para ir a comprar en Temu, o sea, para desconcentrarme en ese momento de conexión con Dios. Es impresionante. También vemos que hay veces nosotros somos en esa lucha que andamos, guerreros de oración es aquella persona que a pesar que está cansada, porque estamos absorbidos por este mundo, por el trabajo, por nuestros compromisos, hay veces estamos tan cansados que quisiéramos tirarnos a la cama, pero cuando nosotros decimos, no, oye, debemos doblar las rodillas, tengo que tener antes de ir a la cama ese momento con Dios, de darle gracias a Dios porque gracias a Él estoy en casa, ¿verdad? Estoy viendo a mi familia que está aquí conmigo. Tener una dependencia de Dios en todo momento. Así que en esta semana hemos estudiado 3 grandes héroes como registra en la Biblia. Y ellos, como decía, no eran grandes por su fuerza, pero por su vida en oración. Daniel dice en la Biblia que oraba en medio de la crisis. Enoc caminaba diariamente con Dios y Moisés intercedía por otros, aun cuando fallaban. Así que voy a necesitar, y los 3 tenían algo en común, y era dependencia completa de Dios. Hermanos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a necesitar 3 hermanos que me apoyen. Bienvenida, Sara. Hermano que me apoye con Daniel 1:8. Otro hermano que me apoye en buscar en Daniel capítulo 2, versículo del 20 al 23. Y otro hermano que me busque en Daniel capítulo 6, versículo del 10 al 11. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gracias, pastor. ¿Quién tiene Daniel capítulo 2, versículo del 20 al 23? Dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Y el 23? Ajá. 20 y 23. Y el 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora, ¿qué dice Daniel 6, 10 al 11? Dice, cuando Daniel había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos, según los registros bíblicos en el libro de Daniel, dice que Daniel fue un joven hebreo llevado cautivo a Babilonia cuando su pueblo fue conquistado. Aunque estaba lejos de su hogar y rodeado de idolatría, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. Daniel era un joven sin defecto, sabio, inteligente y bien preparado. Pero, es decir, Daniel no era cualquier joven, tenía posición, educación y un futuro asegurado. Pero Daniel fue sacado de su tierra, separado de sus padres, llevado como cautivo, introducido a una cultura pagana. Le cambiaron su entorno. ¿Qué más le cambiaron? Su entorno, su idioma.
trataron de cambiarle su alimentación y lo que dice Eliseo, incluso el nombre, ya no se llamaba más Daniel, ahora ¿cómo se llamaba? Belsasar. Pero, hermanos, Daniel no solo lo sacaron de su casa, le quisieron quitar su identidad. Hoy también pasa lo mismo. Jóvenes criados en el Evangelio, ¿verdad? Personas con principio, familia con valores. Pero el enemigo está como león, rugiente, mirando a quién devorar. ¿Y quién más que a nuestros hijos, que son el futuro de la iglesia, el futuro del mañana, aquellos líderes que van a levantarse y continuar hasta cuando el Señor nos mande a empezar a vivir lo que viene terrible y lo que está registrado en las Escrituras para el tiempo del fin? Pero el mundo intenta cambiarle su identidad. ¿Por qué medio? ¿A través de qué? De la cultura, de las redes sociales, de las amistades, las presiones sociales. Hermanos, tenemos que saber a quién elegimos. Los muchachos tienen que saber cuáles son, debemos ser selectos, porque hay veces, desafortunadamente, una fruta dañada puede contaminar las otras de una forma. Y eso es lo que quiere el enemigo. No solo quiere sacarle del lugar correcto, quiere sacarte de tu identidad en Dios. Daniel 1:8 dice ¿qué es lo que dice? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aunque perdió su casa, perdió su familia, su tierra, no perdió su relación con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Daniel no podía controlar lo que pasaba afuera, pero sí podía decidir quién era por dentro. Ahora, en Daniel 6:10 ya empezaba el segundo reinado, ¿verdad? Primero era con Babilonia. Y vemos, bienvenidos, en medio de la crisis, hermanos, podemos pasar por cantidad de problemas, pero no permitir que esos problemas nos alejen de Dios. Ahora, puedes perderlo todo, menos tu relación con Dios. El entorno puede cambiar, pero tu fe debe permanecer siempre conectada con el Señor, porque con Cristo somos mayoría. Ahora, hoy, si tú estás pasando por cambios donde te sientes solo, estás lejos de tu familia, estás bajo la presión, Dios te dice, puedes estar en Babilonia, pero Babilonia no está dentro de ti. Impactante, ¿verdad? La felicidad no se negocia, se vive. Y un guerrero de oración mantiene su identidad en Dios, aun cuando todo cambie a su alrededor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y encontramos, a ver, hermanos, lean conmigo Génesis 5, 22 y 24. ¿Qué dice? Caminó pues Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estamos mirando que Enoc era un padre de familia, ¿verdad? Tenía una vida como todos nosotros los que somos padres. Tenía preocupaciones y gestiones. Tenía una familia. Pero, ¿qué pasa? Que él, no es que estemos hablando de que uno tiene que ser un rudimentario, una persona que debe estar alejado del mundo para estar orando. No. Él no dice en la Biblia que tenía
una vida normal. Y en ese tiempo, tú te imaginas, en ese tiempo las personas vivían muchos años. Y aparte, una persona bien mala, haciendo maldad por mucho tiempo. Un vecino cansó, dándole, yo, ay Dios mío. Era un tiempo difícil que vivía Enoc, pero dice que Enoc caminó con Dios. La acción no es de caminar, sino de estar diariamente conectados con el Señor. Ahora, esto implica la relación continua, comunicación diaria, dependencia constante de Dios. Dice que fue tanto ese compromiso y no fueron 10, 20, 30. ¿Cuántos años caminó Dios? ¿No con Dios? 375 años, ¿verdad? Y Dios se lo llevó, ya tenían una relación tan plena que un día se fueron caminando y ya Él no volvió. Y mire la importancia de tener la oración en el hogar, porque del linaje de Él vino Noé. Y gracias a Noé, hoy por hoy está la raza humana en este mundo, ¿verdad? Ahora pasamos la diapositiva. Enoc no tenía Biblia en ese momento como nosotros. No tenía una iglesia como nosotros, pero tenía una relación con Dios. Qué hermoso. Hay veces nosotros tenemos la palabra de Dios ahí en la mesita de noche o en la sala abierta decorando la sala, pero nosotros a veces no valoramos que lo tenemos tan cerca y hay veces ni nos acordamos de darle gracias. Y si lo hacemos, vamos en 5 minutos y seguimos en nuestra vida. Poquito tiempo para Dios y sí para el mundo. Hermanos, la importancia de orar en familia es tan importante como pasar momentos conectados con Dios. Nuestros hijos pequeños están aprendiendo de sus padres. Nosotros somos su mejor ejemplo. Que estemos orando y ellos pasen, no podemos gritar porque papá y mamá están orando. Y aunque ellos el día de mañana se enfrenten en universidades, al mundo salgan, ellos se van a dar cuenta, wow, cuando mis padres tenían un problema, ¿qué era lo primero que hacían? Orar. Ahora, pasa, y esto pasa en la mayoría de personas, y a lo mejor a nosotros nos ha pasado en algún momento, de que llega el momento de que, caramba, me siento mal, estoy teniendo un dolor fuertísimo, no, Dios mío, estoy sintiéndome mal. ¿Y qué hace la persona? Ir inmediatamente al hospital, buscar de bienvenidas, buscar ayuda externa, ¿verdad? Y después de que nos dan un dictamen, salen los resultados y tenemos algo terminal, ahí sí nos acordamos de Dios, cuando debería ser totalmente diferente, ¿verdad? Apenas nos sentimos mal, acudir a ese Dios maravilloso, al médico sobre los médicos, que es nuestro Señor. ¿Algo para decir? Con respecto a la vida de Enoc, a veces nos parece, muchos de nosotros quisiéramos vivir la experiencia de Enoc, de poder ser traspuestos de esta tierra, pero realmente vamos a ser traspuestos. Es decir, de hecho, nosotros tenemos la promesa de que vamos a ser llevados a la patria eterna, pero realmente los requisitos de cierta forma no cambian. Necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos saber a quién le estamos sirviendo. Yo conozco, y de hecho, todos hemos pasado por esa etapa de la vida en que vivimos un cristianismo por nuestras propias fuerzas. Y oramos poco, y estudiamos poco la Biblia. Pero uno no debe permitir que esa sea la regla o la norma, ¿no? Debería de luchar porque cambiáramos, porque de hecho estamos estudiando esta lección viendo los aspectos de nuestra vida espiritual que necesitan ser mejorados y cómo podemos mejorarlo. Entonces, estamos hablando hoy acerca de la importancia
de la oración. Y de hecho, los tres ejemplos que se escogieron, que fueron Daniel, Enoc y Moisés, son ejemplos que cada vez que uno mira, uno dice, wow, ¿cuándo yo voy a llegar hasta ahí? Pero la realidad es que ellos fueron suficientemente humildes para reconocer lo que tú decías. Buscaron primeramente a Dios en todo momento, antes de depender de cualquier otra cosa, porque Daniel, nos damos cuenta que sí, al principio las cosas le fueron muy duras, y me imagino que durante toda su vida fue dura la existencia, porque cuando tú sirves a Dios donde quiera que tú estés, tú vas a tener problemas. Así es. Pero su éxito estaba en que él oraba. Y lo vemos que en cada momento lo oraba. Enoc vivió en un tiempo malo, bien malo, tan malo que Dios estaba ya le llegó hasta el límite de la paciencia. Y Enoc pudo en medio de ese tiempo malo decir, yo no tengo por qué ser igual que los demás, que muchas veces nosotros nos acomodamos al mundo, nos acomodamos a cómo viven los demás, en vez de querer ser la diferencia. Correcto. Y Moisés, porque él tenía una misión muy grande en sus manos, que realmente la gran mayoría de nosotros no les gustaría llevarla. Correcto. Porque ser el guía del pueblo de Dios, tomar la decisión de liberar al pueblo de Dios, eran retos bastante grandes. Sin embargo, su humildad y su dependencia de Dios fue lo único que le permitió lograrlo. Así es. Y vamos a pasar a la diapositiva de Moisés y vamos a mirar alguien que me lea Éxodo 32 y otro hermano que me lea Éxodo capítulo 33 versículo 15 y otro que me lea Números 12:13. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ojo con esa cita. Ahora, ¿quién tiene Éxodo 33:15? Y también 23, por favor. 15 al 23. No, 15 y 23. Dice 15 al 23, ok. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el 23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Okay. Ahora vamos a leer Números 12:13. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén. Bueno, hermanos, vemos que en el capítulo 32 de Éxodo está narrando de cómo el pueblo de Dios, después de que vio la manifestación de su poder, de cómo asumió totalmente el rol Moisés, todo un líder, un guerrero que se enfrentó al faraón, pasó por todas las pruebas y el pueblo fue testigo de la grandeza de Dios. Cuando Moisés fue a tener esa comunión con Dios, ¿qué hizo el pueblo? ¿Se enfrió? ¿Por qué tenemos que tener un policía para hacer las cosas? ¿Por qué no nos nace de nosotros acercarnos a Dios, tener ese compromiso con Él? ¿Quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo y estamos luchando, estamos bregando para compartir con Dios. Si allá lo vamos a disfrutar todo tiempo, debemos empezar desde acá. Es un sentimiento muy diferente del que se vive hoy. Realmente. Totalmente. Porque la mayor parte de los cristianos hoy en día viven su cristianismo para así, y entonces les importa muy poco lo que está pasando con el hermano que está sentado a su lado. Entonces, la preocupación de cada uno es, no, yo quiero llegar al cielo, yo y mi familia. Pero si el plan realmente, y aquí Moisés hace la diferencia, si ellos no pueden ir, yo no quiero ir tampoco. Entonces, la intercesión de Moisés nos muestra realmente que solamente cuando tú tienes relación con Dios es que tú puedes llegar a sentir como Dios. Así es. Hoy en día a veces no somos más misioneros porque no estamos conectados con Dios. Así mismo. No somos más dispuestos a servir porque no estamos más conectados con Dios. Yo creo particularmente que cuando tú te conectas con Dios, es que tú tienes que reflejar lo que es Dios. Y Dios es todas esas cosas, es esperanza, es servicio, es disposición, y realmente es un poco duro, pero es un reto. Y tenemos una bendición, pastor, maravillosa, y es que tenemos estos momentos de encuentro, de repaso diario con el Señor, y estoy maravillada desde el día 1
Y este trimestre está tan hermoso de cómo empieza a invitarnos a evaluarnos. ¿En qué posición nos identificamos? Si estamos fríos, si estamos tibios. ¿Qué pasa si estamos tibios? Y llegar al momento de cómo el pueblo, este pueblo que pecó gravemente, ¿y cuál fue la reacción de Dios? ¿Qué quería Dios hacer? Destruirlo. Pero Moisés, como todo líder, preocupado por ese pueblo que había guerreado para sacarlo de esa esclavitud, ¿qué decía en la cita bíblica? Que él intercedió por Dios y le dijo: Señor, si ha de matarlos, también bórrame con ellos, ¿verdad? La Biblia nos muestra también que Moisés no fue atacado solamente por personas de afuera de la casa, sino también por sus mismos de sangre, sus hermanos. ¿Y qué dice? Que María y Aarón conspiraban detrás de Moisés. Y es más, cada vez que él tomaba decisiones, lo trataban de aplacar. Y Dios, que pelea nuestras batallas, Dios que no le gustan las injusticias, ¿qué hizo Dios? Castigó a María. ¿Los castigó de qué forma? A María le dio lepra. Le dio lepra. Y en Números vemos que Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, te pido que hoy le quites esa enfermedad a María. Pero en Números 12 dice que no es el tiempo de nosotros. Dios le estaba dando una lección a ellos por haber conspirado contra Moisés, con su hijo amado. Tenía una comunión tan hermosa, era uno con Dios, Moisés. Esa unidad que nosotros también, hermanos, podemos experimentar si así lo decidimos, si así lo decretamos. Tener no solamente en el momento de que nos arrollamos en nuestra casa, en el espacio donde tenemos separado para tener esa comunión con Dios, también cuando estamos manejando, en cualquier momento, hermanos, disfrutemos de cada segundo. Dice en la Biblia que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. 3 veces al día. Vamos a ponerlo acomodarlo a nuestro ejemplo. A veces en lo académico, en lo laboral, nos dan un break, ¿verdad? Y Daniel tenía 3 al día. Pero él, ¿qué hacía? Él lo aprovechaba para tener esa comunión con Dios. Ojalá que en ese espacio que nosotros tenemos también, ¿de qué forma lo podemos hacer? Por lo menos en el trabajo o en el colegio. ¿Cómo podemos estar dándole gracias a Dios? En medio cuando de pronto vamos a la hora del lunch, ¿verdad? Cuando no nos sentamos avergonzados en tener esa comunión con Dios. Seamos luz en medio de las tinieblas. Además, la Biblia nos muestra que el dolor más profundo muchas veces no viene de afuera, sino de la misma familia. Hermanos, yo sé que más de uno, si les pregunto, deben tener muchos testimonios donde han experimentado el rechazo directo de la misma familia. Yo lo tengo. Y más de uno hemos sufrido y nos duele. Pero, ¿qué hizo Moisés cuando ellos estaban murmurando y atacando a su hermano? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud? Oraba por ellos. Oraba por ellos. A pesar de que a nosotros nos ataque la misma familia, por lo general, uno como humano, ¿cuál es la posición que tomamos cuando vienen y nos atacan? Ay, ¿te acuerdas de mi tío? Mi tío era el que alegraba las fiestas de Navidad, era el primerito que salía a bailar, pero ahora está aburrido desde que entró a esa iglesia.
Ay, muchos padres también, y he escuchado testimonios, prefiero que ver a mis hijos en drogas, en vicios, antes verlos con la Biblia debajo del brazo. No, pero es que duele más. Duele más que a veces nosotros mismos queremos hacer cambios en nuestra vida espiritual y la gente misma de la iglesia es la que te complica, es la que te hace la batalla. Entonces te dicen que si eres fanático, que te empiezan a juzgar más santo, que si quieres hacerlos ver mal y realmente duele. Así mismo. Todos pasamos por esa etapa, porque yo pasé por eso y yo sé que muchos de los que están aquí han pasado también por eso, y duele que la gente de la misma iglesia no entienda que tú quieras tener una relación mayor con Dios. Pero todo eso recordemos que siempre va a ser incitado por el enemigo. Satanás también trabaja. Si Dios trabaja con nosotros, Satanás también trabaja. Y aunque sea, nuestra misión es, como hacía Moisés, orar. Correcto. Orar, porque nosotros somos los que tenemos que ser transformados, no las personas. Las personas que están a nuestro alrededor son transformadas y ellos tienen una relación con Dios. Entonces, hermanos, debemos cambiar ese chip, ¿cierto? Si nos atacan, nos hieren, obviamente que nos duele más porque es nuestra misma sangre, debemos responder, no responder con agresividad, sino tener la actitud que tuvo Moisés, y es orar por ellos, interceder por ellos. Cualquiera puede orar por quien ama, pero un guerrero ora por quien le duele. El nivel de la oración se revela en cómo tratas a quienes te han herido. Y Jesús nos dice en la palabra que si alguno te golpea por la mejilla, es muy difícil, ¿verdad?, que te peguen y uno colocar la otra. Pero solo vamos a poderlo hacer y lograr si estamos conectados con el Señor. Hermanos, quiero comentarles algo que me pasó muy bonito. Bueno, llegó de una forma un bálsamo a mi vida. Y veo que, y todos podemos comentar algún testimonio de cómo hemos sentido la presencia de Dios. Resulta que yo me casé muy joven. Yo vivía en una ciudad y terminé el bachillerato y nos fuimos a vivir a 5 horas lejos de la ciudad donde yo crecí. Y bueno, el caso es que tuve un problema una vez con el padre de mis hijos. Mi familia estaba bien lejos de mí. Todos mis problemas, como problemas familiares, yo todos me los comía, y llega un momento en que uno se llena y se recarga, ¿verdad? Y una vez tuve un problema fuerte con él y estallé y me puse a llorar y empecé a llorar, y el papá de mis hijos, Lice tenía 3 añitos, la agarró y se fue con cuidado, se fue de la casa y me echó candado y se fue. Y yo lloré y cuando de pronto no sentía a nadie y me limpio y me voy a buscar, y ¿dónde están? ¿Dónde están? Y voy y abro la puerta, me dejó con candado y más me puse a llorar. Resulta que en la casa teníamos teléfono de casa, ¿sí? Y yo lloré, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y de pronto el teléfono empieza a sonar. Ustedes saben que el teléfono suena y llega un momento en que para. Y yo lloré, yo no voy a contestar ese teléfono, y lloré, pero noté en mi llanto que el teléfono no paraba. Y yo, Dios. Entonces traté como de controlarme y contesté el teléfono, y de pronto, hermanos, empecé a escuchar una música instrumental que en mi vida nunca la había escuchado. Entonces traté de controlarme y yo dije, no, voy a callarme y a estar bien atenta a ver qué dicen, ¿no? Qué bulla escucho, quién habla. Y empecé a poner cuidado, y resulta que empecé, cada vez que yo iba con la intención de escuchar alguna bulla, escuchaba esa música y me fue calmando. Por lo general una canción dura, ¿qué? 3, 4, hasta 5 minutos. Pero resulta
que literalmente tenía más de 1 hora yo escuchando, y esto me relajó. Y llegó un momento en que yo recapacité y colgué. Hermanos, siento, y después pensando en ese escenario, en ese momento, siento que esa llamada fue del cielo. Dios me llamó. A Dios le duele cuando sus hijos sufren. Dios sufre con nosotros, aunque no lo creamos. Él siempre está ahí. Somos nosotros los que no lo tenemos en cuenta. Y también, si pasamos rápidamente la imagen, la Biblia también nos habla sobre las posturas, ¿verdad? En las posturas habla de que en muchas ocasiones, en la Biblia se registra diferentes posturas. Me tomé en la tarea de buscar varias citas y allí encontramos que Daniel oraba de rodillas, ¿verdad? Que en Marcos y Samuel, Ana estaba parada y tenía una oración a Dios. También encontramos que Abraham postró su rostro en el piso y le aclamaba al Señor. También encontramos en Salmos y en Timoteo de cómo alzan los hermanos las manos para tener esa conexión con Dios. También el Señor nos manda en nuestro aposento, ¿verdad? Muchas personas, lo importante acá es encontrar la mejor posición que nos conecte a Dios. No identifica una posición como tal para tener ese encuentro con el Señor, porque nosotros podemos estar manejando, ir hablando con Dios, ¿verdad? A mí me pasó rápidamente un caso, y es que después de haber visitado a un cliente que le estaba haciendo su Medicare, y ese ancianito me partió el corazón. Yo salí de allí, de esta casa, tomé mi carro y me fui manejando y orando y llorando, y llegó un momento en que cambió el semáforo y estaba llorando, Dios mío, y yo orándole y lloraba, y de pronto sientes de que alguien te está mirando, y volteé a mirar y había un señor mirándome y me hacía así. A lo mejor el hombre pensaría, esta mujer está loca, pero también podría haberle causado un impacto el Señor y pensar, caramba, estaba viviendo esa señora y vi que estaba orando. Podemos darle algún testimonio, ¿verdad? Por este medio. Y solamente con el Señor, más de una madre, ¿cuántas veces nos dobla sus rodillas un padre por sus hijos, ¿verdad? Señor, por favor, si yo estar algún día, permita que estos muchachos ya estén encaminados, que ya ellos tengan cómo seguir batallando en este mundo que no es fácil. Sí, como decías ahorita y como decías en el PowerPoint, lo importante no es la posición, lo importante es la comunión. Exacto. Y hay veces que nosotros damos prioridad a la posición. Nadie es más espiritual que otro por usar una posición u otra en preferencia. Lo importante es que te mantengas conectado con Dios. Amén. Así es, pastor. Y también vemos que cuando las personas se arrodillan, es un signo de humildad. Voy a pintar rápidamente un escenario. El esposo discute fuertemente con la esposa, la trata mal, pero caramba, ella tenía razón, la embarré. ¿Cómo remedio esto? ¿Cómo le muestro a ella que estoy totalmente arrepentido? Ah, ya sé, voy a comprarle unas flores, voy a llevarle unos chocolates. Y llega a la casa y le dice, amor, mira, le da la flor, la embarré, cometí un error. O si él llegara con otra actitud y se le tirara al piso como una señal de humildad. Mi amor, la embarré, perdóname, mira, te traje esto como en señal de arrepentimiento. ¿Cómo se sentiría la esposa? ¿Cómo ella percibiría
digamos, esa escena de arrepentimiento. Si se lo dice, mire, que traje esto, perdóname, la embarré. No hay, digamos, lo hizo por cumplir, mas no porque realmente le nacía. Así que... No sé, pero bueno, la mayoría de nosotros estamos conectados con las redes, pero los que están conectados y con las redes y han visto sobre culturas asiáticas, se han dado cuenta que existen, los asiáticos se inclinan y hay diferentes niveles de inclinación para diferentes niveles de arrepentimiento. Exacto. Es llamativo cómo ellos se inclinan un poquito solamente por una reverencia de un saludo o algo así, pero en la medida que más arrepentidos están, más se tienen que inclinar. Y nosotros también deberíamos practicar lo mismo de cierta forma, porque realmente hay veces que somos un poquito, estamos orando con nosotros mismos como lo hacía el publicano. Y no como lo hacía el fariseo. Y no como lo hacía el fariseo y no como lo hacía el publicano. Exacto, así mismo. Entonces, ese momento solamente se genera de qué posición nosotros vamos a tener es cuando ya disfrutamos de una plena comunión con el Señor. Ya tenemos tanto, mira que Noé caminaba con Dios. Así que no es tanto no es tanto la posición, sino de cómo estamos realmente entregados y arrepentidos. ¿Qué actitud tiene nuestro corazón en esa comunión con Dios? Dios no mira cómo te arrodillas, sino cómo está tu corazón. Hoy muchos oran 5 minutos, pero viven el resto de días sin Dios, sin reverencia, sin concentración. Así que, hermanos, la verdadera postura no es física, es espiritual. ¿Cómo está tu corazón hoy? En Mateo, pasamos, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. ¿Y qué más sigue diciendo? Amén. El aposento no es solo un lugar físico, es la actitud del alma. Es cuando cerramos la puerta al ruido, nos desconectamos de las redes sociales, de las apariencias, de las distracciones, y si abrimos el corazón completamente a Dios. Un verdadero guerrero de oración no se define por cuanto habla en público, sino por cuánto dobla sus rodillas en privado, porque lo que Dios hace en lo secreto sostiene la victoria en el público, en lo público. Entonces, hermanos, ¿caminas con Dios o solo lo visitas una vez en cuando? ¿Cómo era que decía la cita de memorizar? La cita es Salmo 116, 1-2. Y mis súplicos. Pero ahí está el compromiso de vida, donde termina que yo, Señor, amo al Señor porque Él ha escuchado mi voz y mis súplicas. No solamente debemos buscar a Dios en nuestros momentos más difíciles, 24/7 está Él ahí para escucharnos. Cuando tengamos estemos pasando por cualquier prueba, hermanos, recuerde que Dios está ahí escuchándote, siempre está ahí para ayudarte. Él camina contigo. Así que, hermanos, hoy la escuela sabática está dándole un homenaje a las madres. Y qué lindo es también resaltar que esas madres son unas guerreras de oración, y la escuela sabática hoy quiere darles un reconocimiento a esas mamitas. Voy a invitar a Lice para que le lleve a cada mamita un hermoso recordatorio del Día de las Madres y decirles que el Señor las siga bendiciendo en esa hermosa labor. Qué hermoso regalo, ¿verdad? Y gracias a Dios
que también me permite disfrutar de estos maravillosos hijos que tengo hoy. Estevita no está conmigo, pero yo sé que él ya se levantó y oró por la mamita. Y también queremos resaltar esa hermosa labor de la oración. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Y me gustaría cantar ese himno tan lindo del poder de la oración cuando el pueblo de Dios ora. ¿Le gustaría cantar conmigo? Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá con nosotros compartiendo cada sábado por ese compromiso, todos reunidos en una misma fe, en una misma unidad. Y qué lindo cuando oramos los unos por los otros. El momento de la oración, qué lindo es cuando lo hacemos hasta audible. Vamos a orar, vamos a alabar al Señor por medio de la alabanza. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Amén. El pastor va a tener la oración. Ok, bien, los invitamos a orar. Gracias a nuestro Dios Padre por la bendición de tener un material para estudiar, pero especialmente porque ese material nos está ayudando a enfocar nuestros esfuerzos en aquello que realmente nos va a hacer crecer y conectarnos contigo. Señor, necesitamos orar más, necesitamos tener una relación más estrecha contigo y empezar a sentir como tú sientes. Empezar a vivir, Señor, una relación que realmente nos haga sentir el deseo de que la parte eternal sea algo real ahora. Te suplico, mi Dios, que nos guíes y bendice, Señor, esta mañana de sábado, que estamos, hay personas que todavía vienen en camino, permítanos llegar con bien. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Y también por las madres. Okay. Le damos muchas gracias a Escuela Sabática por su detallito, ¿verdad? Gracias. Todos le damos las gracias.